Tarea 4, evaluación final. Estudiante Tiana Marcela Rodríguez Figueredo, del curso de guitarra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Introducción. El presente trabajo tiene como propósito documentar, analizar e investigar 5 obras fundamentales del repertorio guitarrístico nacional, como El Porro y el Bambuco del maestro Gentil Montaña, El Preludio de Héctor González, Recuerdos Payanenses de Clemente Díaz y 6 por 1 en 6 de Mario Gómez Vignes. Primero, Porro de la Suite Colombiana número 1, Gentil Montaña. Año y contexto histórico-cultural. Compuesta hacia finales del siglo XX, el porro es originalmente un ritmo vocal, instrumental de la costa caribe colombiana, asociado a las bandas de viento tradicionales, fiestas de corraleja y fandangos. Montaña toma esta raíz popular en un periodo de consolidación del nacionalismo musical de la guitarra académica colombiana. Compositor o intérprete destacado Julio Gentil Albarracín Montaña del 1942 al 2011. Nacido en Ibagué, fue uno de los guitarristas y compositores más importantes de Colombia. Rol y función de la guitarra en la pieza. La guitarra asume un rol completamente polifónico y percusivo. Funciona simultáneamente como base rítmica. Los bajos emulan el golpe, el bombo y las respuestas de la tambora costeña y como línea melódica imitando los fraseos alegres y sincopados de los clarinetes y trompetas de las papayeras. A continuación vamos a ver un video de la representación. 2. Preludio de Héctor González. Año y contexto histórico-cultural. Creado en la transición del siglo XX al siglo XXI, se enmarca en el contexto de la música académica contemporánea del Valle del Cauca. A diferencia de las piezas puramente folclóricos, esta obra responde a una de las corrientes de exploración estética donde la música colombiana dialoga de forma directa con las vanguardias y las formas clásicas europeas como el preludio. Compositor o intérprete destacado Héctor González, reconocido guitarrista, arreglista, compositor y docente de la Universidad del Valle. Ha sido una figura clave en la pedagogía de la guitarra clásica en el suroriente colombiano. Rol y función de la guitarra. En la pieza, la guitarra cumple una función introspectiva y de exploración tímbrica. Al ser un preludio, el instrumento establece una atmósfera inicial a través de arpegios continuos, texturas flotantes y cambios de color. El rol no es de acompañante, sino de solista absoluto que desafía la resonancia y las capacidades armónicas de las 6 cuerdas. A continuación, veremos una representación de este video. Tercero, Recuerdos payaneses, Clemente Díaz, año y contexto histórico-cultural. Compuesta a mediados del siglo XX, década de 1950 y 1960, la obra está fuertemente influenciada por el romanticismo musical y el pasillo tradicional de la región andina. Nace como un homenaje nostálgico a la ciudad de Popayán, Cauca, reflejando las dinámicas sociales de las tertulias artísticas y familiares de la época.
Compositor o intérprete destacado, Clemente Arnaldo Díaz, 1914 al 1983, insigne guitarrista y compositor caucano. Rol y función de la guitarra en la pieza. La guitarra adopta un rol lírico, expresivo y melancólico. Técnicamente exige el uso del rubato, que es la flexibilidad del tiempo, para emular la expresividad del canto. La mano izquierda dibuja melodías sumamente cantables en el registro agudo, mientras la mano derecha sostiene el clásico balanceo rítmico del pasillo en los bajos de forma sutil. Aquí se evidencia recuerdos payaneses. Cuarto, 6 por 1 en 6 de Mario Gómez Vignes. Año y contexto histórico-cultural. Compuesta en el último tercio del siglo XX, responde al contexto de la música académica latinoamericana de vanguardia. En esta época, los compositores buscaban romper con las estructuras tonales tradicionales, utilizando las métricas y las matemáticas aplicadas a la rítmica para proponer discursos sonoros, abstractos e intelectuales en las universidades colombianas. Compositor e intérprete destacado, Mario Gómez Vignes, 1934 al 2022, compositor y musicólogo de origen chileno que se radicó en Colombia, especialmente en Medellín. Rol y función de la guitarra en la pieza. El instrumento funciona como un laboratorio de experimento rítmica y métrica. La guitarra asume un rol tenso y disonante, alejado de las melodías tradicionales. Exige acentuación asimétrica muy precisa y contrastes dinámicos abruptos para pasar del forte al piano rápidamente, obligando al intérprete a un control absoluto del ataque de los dedos sobre las cuerdas. Aquí vemos un ejemplo de la pieza. 5. Bambuco de la Suite Colombiana número 2 de Gentil Montaña. Año y contexto histórico-cultural. Compuesta hacia finales del siglo XX, el bambuco es el género musical más representativo de la zona andina colombiana. En el contexto de esa suite, Montaña busca reestructurar las formas tradicionales folclóricas bajo el rigor formal de la música de cámara europea, inspirado en las suites barrocas de Bach. Compositor o intérprete destacado, Julio Gentil Albarracín Montaña de 1942 al 2011. Al ser también el creador de esta pieza, reafirma su posición como el mayor estilista de los aires nacionales en el instrumento. Rol y función de la guitarra en la pieza. El rol de la guitarra es orquestal. Los bajos simulan el rasgueo y el golpe del tiple o el contrabajo andino, mientras las voces superiores desarrollan variaciones melódicas virtuosas con escalas rápidas y ligados complejos.
evidenciamos un poquito de la pieza musical. Y así, en conclusión, el análisis de las obras seleccionadas demuestran que la guitarra en Colombia ha servido como un puente perfecto entre la tradición oral y la escritura académica. Se constató que en el repertorio nacional la guitarra no cumple una función meramente acompañante, sino que asume un rol orquestal y polifónico complejo. Comprender el contexto en el que nacieron estas obras no solo enriquece la ejecución técnica, el manejo del rubato, el color tímbrico y la precisión rítmica, sino que también fomenta un sentido de responsabilidad frente a la perseveración y difusión del patrimonio musical del país. Y por último, las referencias bibliográficas. Muchas gracias.